Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cristiano Podcast. Este es un podcast nuevo, no es nuestro primer capítulo, ¿verdad? En el que pues Dios puso en nuestros corazones grabar. Y es un podcast donde vamos a estar hablando de ciertos temas que pues no se hablan quizás dentro de la iglesia, pero que son demasiado importantes, que necesitamos tocar y pues obviamente aquí vas a encontrar un podcast, una plática diferente a todas las que tú pudieras encontrar en YouTube. Esperamos que Dios toque tu corazón a través de ellas y bueno, pues bienvenidos a Cristiano Podcast. Hermano Pablo, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Me siento muy emocionado, ¿sabes? Yo también, estoy emocionado, estoy feliz. Estoy hasta nervioso. Sí, me pasa que siempre me pongo nervioso cuando, por ejemplo, me invitan a predicar y me pongo muy nervioso, pero me siento ahora más nervioso. Y quiero leerle una cita y con esta cita quiero abrir este podcast, este primer podcast que no sé si todavía tengamos capítulo, el nombre del capítulo, Pero pero sí hay tema, hay sí, ya concepto. está el tema. No sabemos bien el nombre, pero está el tema, ¿ok? Lo Ahí va voy a salir, a... ahí va a salir el nombre del tema. Sí, sí, ahí el hermano que es el editor es el que le va a poner el nombre, ¿no? Ok, voy a leer 1 Timoteo 1:15, que dice de la siguiente manera. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El Pero primero. déjeme leerle otra versión, hermano Pablo, A y, ver. y quiero preguntarle, esto es verdad y todos deben creerlo. Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores del castigo que merecen, y yo soy el peor pecador de todos. ¿Qué piensa usted? Que están fuertes esas palabras, ¿Sí? que son palabras de mucho valor, son palabras crudas, justamente. Están enfocándose en que somos personajes que todo el tiempo erran, que todo el tiempo tendemos a tener malos pensamientos, a pecar de alguna manera. Entonces no somos perfectos y a veces creemos que como cristianos no tenemos derecho a equivocarnos. Y yo creo que eso es una de las primeras falsedades, ¿no? Que se dan en este camino, o principalmente que como la gente llega a pensar, ¿no? Ah, es cristiano, ya es perfecto, no puede pecar, no puede cometer errores, no puede tener un tropiezo. Yo creo que muchos de los cristianos en la actualidad, bueno, siempre han tenido que cargar como con esa cruz y muchos han decidido apartarse debido a que creen que es una carga demasiado pesada. Es mi opinión. Pues yo creo, pensando bien lo que dice Pablo, o sea, le hice esta pregunta porque em, muchas de las veces al cristiano, como usted lo dijo, a veces hasta el mismo cristiano, ¿no? O sea, pone ciertas como etiquetas, por así Ujú. decirlo. O sea, tú eres cristiano y ya no hagas esto. O sea, y no necesariamente que no lo hagas, porque tenemos que ser cada vez más mejores, ¿no? Sí, mejores personas, mejores en todo, pero esto va más profundo quizás porque Pablo estaba diciendo, ¿no? O sea, quiero que ustedes entiendan que Jesús vino a salvar a todos los pecadores, ¿no? Y no solamente vino a salvarlos, sino a salvarnos de nuestra condición en la que pues nos merecíamos el infierno, ¿no? Ujú. Y que a final de cuentas Pablo termina diciendo, y de todos los pecadores, yo soy el peor. Sí. Y, El que y va a la cabeza, ¿no? exactamente, Wow. y le pregunto yo a usted, le De hice esta mucho pregunta. valor. Exactamente, y sobre todo reconocimiento, ¿sí? O Sí. sea, porque a veces estando dentro de la misma iglesia hay cristianos que se vuelven fanáticos, quizás, por así decirlo. Y yo no digo que, fíjese que ayer escuchaba una conversación de alguien y decía, en los excesos siempre va a haber un mal, por así decirlo. O sea, Mm. y incluso, ¿no? Hablando de lo secular, evita el exceso, ¿no? Ujú. Pero, y esta persona decía, incluso el exceso de Dios
te hace mal, te hace mal. Y entonces yo me puse a pensar, y ciertamente no que te haga mal, pero yo creo que, como lo dijo usted, errar en el pensamiento de que cada vez que venimos a la iglesia o estamos dentro de la iglesia nos hace menos pecadores, eso es una Es, total mentira. es un chiste. Sí, 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 o sea, porque a veces la gente piensa, ¿no? Como dijo usted, están dentro de la iglesia y dicen, ay, ¿eso qué es cristiano? ¿No? Pero Pablo, yo creo que con esto viene de alguna manera a decirnos, brother, soy cristiano, soy Pablo, ¿no? Pero en medio de todos los pecadores, que somos todos nosotros, ¿qué crees? Yo soy el peor. El peor. Y entonces, ¿Y quién era Pablo antes, eh? sí, o sea, Sorprendente. a mí me encanta mucho la vida de Pablo porque los historiadores dicen que Pablo era una persona, aparte de muy inteligente, una persona que era capaz de escribir la ley. O sea, se la sabía tan de memoria que si había una coma, que yo Sabía creo, que ahí exactamente, tenía que ir. exactamente. Entonces, Pablo, siendo lo que es, está mencionando, soy el peor. Ujú. Y eso es lo que en quizás en este primer podcast o en este primer episodio, es lo que quisiéramos reflejar, ¿no? Aceptar nuestra humanidad, ¿no? Que Exactamente. jamás nos vamos a comparar con el Rey de Reyes. Amén. Y sobre todo no tenemos que limitarnos, ¿no? Porque como ahorita usted dijo algo que pues tiene razón, porque cuántas veces, incluso estando dentro de la iglesia, dicen, hermano, ¿por qué no va más allá? ¿No? ¿Por qué? Porque, pues hermano, es que ando mal o estoy pecando. ¿Y qué? O sea, eso no es una limitante para No, dejar de no estás hacer. aquí porque seas santo, ¿no? Exactamente. O sea, no es como que Dios haya dicho. La iglesia es para los santos. Exactamente, no. Incluso hay una cita, ¿no? Donde mismo Dios nos dice, ¿va? Él vino a escoger a lo más vil Y y despreciado. y a lo menos despreciado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, pues, de los peorcitos, ¿no? Somos de los que andaban, decía un compañero, andábamos más perdidos que el diablo. Entonces, eso, hermano, fíjese que este versículo a mí me hace mucho ruido porque es de alguna manera, no es una excusa. Antes quiero poner eso, no es una excusa decir que soy pecador, ¿no? Porque hay gente que dice, se escudan en Dios. O sea, en decir, pues, brother, podría yo decir, sigo pecando porque no soy perfecto. Soy humano, soy de Exactamente. carne todavía, ¿no? O sea, Y entonces la gente dice, ¿y dónde queda Dios entonces? ¿En dónde queda que, por ejemplo, fuiste el domingo y yo vi que tú levantaste las manos, que hiciste todo lo que tenías que hacer dentro de tu iglesia y sigues siendo la misma persona? Entonces, esta cita me hace ver que el cambio o la transformación es constante. ujú. Es decir, cuando, por ejemplo, un niño entra a la primaria y no sabe leer, no sabe escribir. Sí. Entonces, ¿qué es lo que primero Hay que un le ponen? aprendizaje Exactamente. constante y una práctica. Si no practicas, jamás vas a mejorar. Yo creo que sucede lo mismo con la palabra del Señor. Si no escudriñamos su palabra, si no practicamos en oración, en intimidad con Él, pues vamos a seguir tropezándonos, ¿no? Como con la misma piedra. Y por ahí dicen que el ser humano es la única raza, o lo único en el mundo que se tropieza con lo mismo 3, 4, 5 veces. Yo creo que nos hace falta aceptar, no sé si sea la palabra correcta, esa inmundicia que hay dentro de nosotros para tratar de buscar la gloria del Señor. Yo creo más o menos eso. Sí, pero yo creo que lejos también de aceptar, hermano, es entender. Ujú. ¿Qué debo de entender? Que el hecho de que yo esté en la iglesia no quiere decir que ya voy a dejar de pecar. Mm. Porque a veces, y yo creo que sobre todo en este tiempo, eso es lo que más se predica, quizás que tú, sí, claro, eres escogido por Dios, Dios te escogió, Dios te toca, y cada vez más eres más como Él, pero no quiere decir que ya hayas terminado. O sea, Pablo le decía a Timoteo precisamente, esfuérzate como el atleta que se esfuerza para ganar la meta. O sea, y si lo vemos de esta manera, ¿cuánto tiempo se está esforzando el atleta? O sea, Uf, todos los días.
y desde temprano. Y por ejemplo, si hablamos de un nadador que se avienta clavados, ¿cuántas veces? Lo ha repetido. Y sacrificios, porque no nada más está en la práctica, está en la alimentación, por ejemplo, está en negarse a salidas, ¿no? Con sus Exactamente. amigos, con su familia para ir a practicar. Yo creo que pensamos que todo de repente va a ser color de rosa. Y no, Y no. no, no, O no. sea, si le soy honesto y yo que reconozco que soy pecador, no es fácil. O sea, y todos tenemos batallas, todos tenemos una batallita, todos tenemos un problema con el que estamos guerreando todo momento, ya sea desde un mal pensamiento hasta algo incluso más profundo. Pero, eh, pero justamente estaba leyendo ahí justamente en Timoteo, me parece, no sé si 1:5 ahí, no sé si lo puede verificar, pero él comentaba la palabra que él hablaba de la justicia, de la ley, que cuando que la ley era bastante justa y que la ley al ser justa corroboraba a que iba a ser buena, pero no buena en el sentido de apapachar, sino buena para redimir, es lo que yo estoy entendiendo en la palabra a los parricidas, matricidas, la sodomía y demás, comenta un montón de cosas fuertes. O sea, si lo está comentando ahí la palabra de Dios y me está diciendo que la ley va a ser justa para mí, ¿por qué creer por qué creer que soy bueno desde un principio? Yo creo que ahí es donde caemos en el mal, ¿no? Y fíjese, con lo que acaba de decir, está hablando de cosas fuertes, Ujú, fuertes, tremendas. Y Pablo no quiere decir que, digamos, vamos a plantearlo a este tiempo, ¿no? No que no haya existido en ese tiempo, pero tal vez en este sí. Es decir, ¿qué es lo más fuerte que se ve, no? Por ejemplo, el ujú. sicariato, Sí, secuestros, secuestros, etcétera. homicidios, sí. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Y que Pablo en medio de ellos, o sea, se imagina es imaginarse esa escena en la que Pablo siendo Pablo, se paró en medio de ellos y dijo, ¿sabes qué, brother? Tú podrás hacer esto, pero Pero yo soy peor que tú. Y como dijo, primeramente reconocer. Ahora, ¿qué tengo que reconocer? Podría la gente decir, ay, pero pues ¿por qué va a ser peor que él? Dice la palabra de Dios que al que más sabe, más se le demanda. Entonces ellos son pecadores, quizás no por entendimiento, o sea, no entiendan que lo que están haciendo es pecado, ujú. pero em, dice la misma palabra de Dios que el pecado está en saber que eso es pecado y a pesar de que usted sabe que es pecado, lo sigue haciendo. Ajá, Y sí, sí, sí. entonces, Que ya hay una capacidad de discernimiento, ¿no? O exactamente. sea, que tú ya sabes que eso es pecado y aún así quieres seguir, reincidir, ¿no? En ese aspecto. Yo creo que, o sea, eso es difícil de todos modos. Y como le decía hace ratito, eso que llegan a pensar la gente de afuera, es cristiano, tiene que ser perfecto, incluso hasta internamente nosotros lo tenemos aquí en la cabeza. Y sí, o sea, hay que buscar ser mejores, ¿sí? Pero sabemos que el único perfecto Es Dios. es el Señor. O sea, jamás vamos a llegar a su nivel de santidad, ni un poquito. Pero claramente hay que esforzarnos, ¿no? Para sentir su gloria. Y es que aparte tenemos que entender, ¿no? La misma palabra de Dios dice que Él es el que comenzó la buena obra de nosotros y quien la va a Oh, perfeccionar. O ujú. sea, no estoy poniendo un pretexto para decir, ya puede pecar, ¿no? Le estoy diciendo, o sea, estamos poniendo en la mesa en decir, eh, es pecado el que sabiendo que es malo lo hace. Lo sigue O sea, haciendo. ya hay un discernimiento, Sí. ¿no? Y dentro de ese discernimiento voy a seguir cayendo y no voy a seguir cayendo de la misma manera, Ujú. ¿no? O sea, yo siempre lo he dicho, por ejemplo, hoy soy mentiroso, ¿no? Y ya vi que soy mentiroso y que a Dios no le agrada. Entonces Dios me escogió a mí y está trabajando en esa situación para que deje de ser mentiroso. Para ir diciendo una mentira
Al menos una mentira menos al día, ¿no? Cada día ser probado. Sí, sí, o sea, Dios viene y nos prueba, Sí. ¿no? O sea, Dios viene a probarnos y decirnos, a ver si es cierto, ¿cuánto quieres de mí? ¿No? Y en esa batalla es donde no solamente nosotros, sino yo creo que como hermandad, incluso de la gente que está afuera, porque hay mucha gente que no se acerca a Dios por la misma situación, por lo mismo de que dicen, ay, para ser como Él, Mejor no. Estoy mejor acá. Así piensa. Así pensaba sí, yo, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Yo tenía ese pensamiento. Pero mire, yo creo que también ese pensamiento se ha llegado hasta ese punto, hermano, porque hay cristianos que se jactan, o sea, jactan de decir, Que brother, se vuelven sabios en su propia opinión, ¿no? exactamente. Creo que esa frase que acaba de decir está súper bien porque mucha gente cree que porque un día Dios los tocó, ya pueden exactamente verlo a usted y decir, no, tú no, por esto, por lo otro. No, a mí me ha tocado, de hecho, hace unos días alguien me decía, oiga, pero esto es malo, ¿no? Sí. Y luego, ¿qué pasó? Le dije, todo a su tiempo, todo a su tiempo. Yo sé que es malo, pero hay veces en las que si uno llega, o sea, uno tiene que aprender ahí también a discernir, Sí, o sea, claro. decir, hermano, eso no es correcto, ¿no? Si llegas de golpe, Pero exactamente, si llegas en la incomodas, primera, das una... Ahora sí, como humanos, sabemos que la impresión, la primera impresión cuenta bastante. Eso, quien diga que no, eso sí, es perfecto casi, ¿eh? sí. Pero yo siempre he tenido juicios de las personas. No, pero para todo, o sea, De si todo. hablamos de lo secular, o sea, ¿cómo vamos a una entrevista de trabajo? O sea, no voy a ir en Sí, chanclas, no, claro. no, y no estoy diciendo que mostremos una cara en la iglesia y fuera seamos otros, ¿no? Que hay quienes sí lo hacen, ¿no? Pero lo que estoy tratando de decir es que tratamos. O sea, esta palabra que está diciendo Pablo, o sea, él está diciendo, ¿sabes qué, brother? Todos somos pecadores. Y te vengo a decir que yo soy el más pecador, pero no lo dijo para desalentar, ¿no? No como para decir, ay, Pablo, ¿quién es Pablo? Y está pecando. No, pues ¿para qué nos No, esforzamos? ajá, exacto, sí, sí. ¿No? Sino más bien Pablo lo estaba diciendo para que se esforzaran todavía más. O sea, era una palabra de aliento en decir, ¿sabes qué? Entiendo que eres pecador. Bastante crudo, ¿eh? Sí, o sea, como dijo usted, la justicia no se hizo para abrazar, Mm. ¿no? Pero la misma justicia, hablando de la justicia de Dios, por ejemplo, yo siempre he dicho, ¿no? Y a mí me gusta mucho esa escena donde traen a la prostituta. Se la traen a Jesucristo y le dicen, oye, mira, la agarramos y todos ya traían con La qué, piedra, sí, con con qué qué darle. ejecutarla, sí. Sí. Y entonces, ¿qué dijo el Señor? Si uno de ustedes está libre de pecado, arrójela. Y todos se fueron. Y vemos ahí esa parte dura y cruda de Dios, ¿no? O sea, Dios no dice, o sea, no porque usted venga y diga, "Ah, el pastor está haciendo esto, Dios va a decir, ah, sí lo voy a tratar mal. No, al contrario, Dios siempre nos va a tratar con amor y Sí, claro. todavía el Señor, o sea, no me imagino la escena, pero no me imagino su rostro, no me imagino la manera en cómo se dirigió tan dura a los demás, pero Con también, una autoridad tremenda, ¿no? O sea, y también tan precisa de que le hizo saber a la mujer que estaba haciendo mal sin que dañara su corazón. ¿Por qué? Porque vemos que le dijo, hija, levántate y no peques más. O sea, no le dijo, ay, pobrecita de pobrecita, ajá. ti, te Ya querían no te va a pasar matar, sí, nada, no, no, ya no, no, estás no. a salvo. O Sí, sea, no. con esa misma autoridad con la que corrió a los otros, y quizás me No estoy lo había atreviendo. visto, sí, está tremendo. Yo siempre he dicho, O sea, es como una perfecta balanza, ¿no? exacto. No estaba, o sea, es como decirles, a ustedes los voy a perdonar y no nada más a ustedes, a ella también. Ujú. Pero si hay un verdadero juicio en el que alguno de ustedes diga yo no he pecado, pues hágalo. Porque eso está escrito, ¿no? Eso era una ley que tenían que apedrear a la gente que los encontraban haciendo pecado. Entonces el Señor conocía su corazón y de la misma manera nos conoce a nosotros, ¿no?
Y el hecho de que estemos dentro de la iglesia, podríamos ser de las dos partes, ¿no? Que nos encuentren cometiendo pecado o Listos para ser nosotros, apedreados. o traer nuestra O traer piedra, nuestra que piedra. yo creo que pasa mayormente. Sí. O sea, que traemos una piedra, pero no es para mí. Ajá, no es para mí, es No, para el primero que se me aparezca. exactamente. Y lo voy a apedrear tantas veces yo pueda. Pero ese es un peligro y eso se vuelve. ¿Por qué peligroso dentro de la iglesia? Porque desde ahí empiezan los estigmas Ujú. de la gente que está afuera y que no conoce de Dios. La gente puede mirar eso y decir, ¿dónde está el amor de Dios ahí? Y uno ve y dice, sí es cierto, ¿dónde está? ¿No? Pero nosotros tenemos que aprender como Pablo. O sea, yo creo que Pablo sí podía haber, porque si vemos a la historia de Pablo, él mataba a los Sí, sí, cristianos. él de hecho hasta tenía la autoridad de decir que era el primerito. O sea, él Exactamente. tenía, Sí, tenía mucho peso. sí, Pero es más hasta, o sea, fue un testimonio vivo de que Dios cambia el corazón, cambia la mente, cambia las vidas de una manera increíble. Y que él dijera eso, yo creo que, como lo dice, sí era de bastante aliento. O sea, si yo veo que esta persona cambió y era tremendo asesino, pues yo creo que si yo no lo soy, yo también puedo, ¿no? O sea, yo lo veo así. Entonces, por ejemplo, yo sí veo la vida de personas que se han salvado o sea, han dado su vida al Señor después de haber sido asesinos, sicarios, adictos, lo que sea. Yo creo que es de bastante aliento para los demás. O saber que el Señor en realidad cambia vidas. sí, pero fíjese que también está el otro lado de la balanza, A ver cuál. en el que la gente dice, ¿cómo una persona siendo tan mala Ah, sí. puede, puede ahora predicar el amor? Y es que eso es lo que nosotros no comprendemos. Sí. Bueno, yo siento que llegamos a pensar, me incluyo porque yo lo llegué a pensar, que ah, cree que ya está libre de todo, ¿no? Que como ya aceptó a Jesús en su corazón, ya no va a poder ser juzgado como un asesino o como lo que sea, ¿sí? Y justamente, ¿no? Lo que hablamos hace rato, pues la ley es la ley, ¿no? Entonces, o sea, sí, pero diría que crudamente hay una factura, ¿no? Sí, definitivamente en lo natural se va a tener que pagar un precio. Sí, y quizás un alto precio. O sea, yo digo que, yo le decía la otra vez a usted, nadie va a comprender su dolor porque ninguno estamos hechos de la misma manera. O sea, Ujú. ¿cómo se lo puedo decir? O sea, la vida que llevamos no es igual a o sea, es más, tan solo con decir, no hay otro hombre idéntico a mí. Ajá, sí, correcto. O sea, eso ya con eso basta para decir que el nivel de dolor y el nivel de dolor no se va a comparar No, nunca para jamás, nada. ¿no? Y a veces la gente o tendemos a decir eso, que es injusto, por ejemplo, para un sicario o para alguien que hacía cosas malas, decir, ¿cómo? O sea, hoy ya es cristiano, ¿y qué onda con lo que hizo antes? Brother, tú no sabes hasta qué nivel el Señor lo va a llevar Sí. para poder limpiar y transformar eso. Porque eso es lo que va a hacer. Por ejemplo, qué hace una persona que se dedica a hacer cosas de oro? Por ejemplo, a trabajar el oro. Primero lo trabaja, lo trabaja, lo trabaja, lo trabaja. Y luego después de ahí dice que lo mete al fuego tantas veces sea necesaria para sacar la escoria. Entonces, Dios, el hecho de que tú lo veas feliz no quiere decir que no esté Que pasando por la por esa prueba, pruebita de fuego, ¿no? ¿no? O sea, está siendo metido al horno Y es para limpiarlo, ¿no? Para sacar lo mejor de él. y es que a veces en nuestra justicia decimos, ¿por qué no lo apedreamos, no? Como la escena. Sí. Y entonces debemos darnos cuenta que aunque yo no soy un sicario, aunque yo no soy esto, yo no soy lo otro, merezco estar en la misma silla. Y podrá decir, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué? Sí, es injusto. Exactamente, pero dijo usted algo ahorita, la justicia de Dios
O sea, hablando de la justicia de Dios, no, nada, o sea, todo es igual, por así Todo es decir. igual. Todo es igual. Y Pablo lo dijo. Por eso Pablo, o sea, Pablo se juntó con, por así decir, con lo peorcito Sí. y dijo, o sea, ya Pablo, sí, él era un criminal, era esto, era el otro. Y podemos decir, ¿y Pablo dónde pagó? Pero pues Pablo fue llevado al exilio. Pablo lo mordió una serpiente. ¿Y a poco no eso quizás Se quedó ciego, se ¿no? quedó ciego? O sea, eso es la paga. Y la gente podría decir, ay, pero qué fácil, ¿cuánta gente sufrió? ¿Y tú qué sabes de Sí, su ajá, padecimiento? exacto, ¿no? O sea, tú no conoces su No, es padecimiento. imposible poder sentir lo que otra persona siente, sobre todo porque no tiene ni siquiera las mismas emociones. O sea, no, hay personas que son más sensibles que otras. Sí. O sea, hablando así humanamente, pues yo creo que es imposible, de cualquier manera imposible, poder ponernos exactamente en los pies de la otra persona. Porque todo lo vamos a ver de acuerdo a nuestro propio juicio, lo que nosotros vivimos. Más llegamos a pensar que, esa persona que ha sufrido, ¿no? Eso no es sufrimiento. Yo sí sufrí de verdad. A veces nos jactamos, ¿no? De nuestro propio sufrimiento, pero no nos alegramos de que quizá esa persona haya sufrido menos que nosotros. O Ajá. no celebramos que ha Que cambiado. ha cambiado, sí. O O sea, sea, estamos viendo lo no está en malo. nuestra mente el decir, dejó de ser la persona que era. Sí. O sea, estamos diciendo Qué feos somos de repente, ¿eh? exactamente, ¿no? Y eso es lo que nos debemos de ponernos en el lugar de Pablo y en el otro, en el lugar de quien fue un criminal, Ujú. ¿no? Entonces, debemos de ir aprendiendo de esta palabra, ¿no? De lo que dijo Pablo. Bueno, seguimos porque ahí tenemos que estar cambiando, ¿no? Pero le estaba yo diciendo, hermano Pablo, que debemos de aprender a meternos en ese papel, ¿no? Y la intención de esto, hermano Pablo, es no solamente, porque no es una manera de justificar. Descuidarnos, ¿no? Ah, Descuidarnos o sea, de de decir, todo, o soy sea. pecador porque, Ujú. brother, estoy en la transformación. Ajá. No. Sí, sí. Sino, Soy pecador, pero como un reconocimiento de que, pues que estoy siendo ajá, estoy transformado. siendo transformado, o sea, de que es, es paso a paso y es como Dios está trabajando en mi vida. Bueno, yo lo veo así. Y fíjese, hay otra parte que no sé si usted lo ha analizado. Por ejemplo, la otra vez platicaba con mi esposa y ella me decía, oye Beto, pero ¿no crees que es un poquito injusto que el que se la pasó robando, se la pasó haciendo esto, se la pasó haciendo lo otro? Y es más, que todavía conoce a Dios, porque hay gente que conoce a Dios, gente que va a la iglesia Y lo hacen. y sigue haciéndolo. Y dice mi esposa, ¿no crees que es un poquito injusto para uno? Y le dije, ¿por qué sería injusto? Dice, me dijo ella, pues porque imagínate que de pronto él se vaya con Dios y que Dios le dé la oportunidad de arrepentirse y se va al cielo. Y le dije, y ella decía, y uno que está en esa constante, ¿no? Toda su vida. Sí. Y vamos a obtener el mismo lugar. Le dije, mira, para empezar, no creo que obtengamos el mismo lugar, porque la misma palabra de Dios lo dice. Quizás eso más adelante lo platiquemos, ¿no? Que hay diferentes moradas, ¿no? Y esa es una. Y la otra le dije, pero tú qué sabes. O sea, ¿qué sabes si, no sé, vemos a la hermanita que siempre anda juzgando a las demás hermanas, ¿no? Y uno dice, lleva 20 años así. ¿Y qué pasó? O sea, ¿dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde está lo que ha aprendido? ¿No? Pero yo he aprendido eh, que sí, no justifico el hecho, ¿verdad? Pero sí creo, creo que Dios está buscando en su corazón la manera de cambiar esa actitud. Ujú. Y se lo está recordando seguramente, pero eso nosotros no lo sabemos, o mejor dicho, no lo pensamos, porque saberlo difícil, ¿no? Sí. Y yo creo que esa parte es a la que en este episodio queremos llegar, en mostrar a un cristiano que peca, un cristiano que se va a equivocar, un cristiano que tú vas a ver
que el mejor predicador, el mejor orador, pero eso no quiere decir que Que no tenga sus luchas. exactamente y que ya fue transformado, ¿no? O Mm. sea, volvemos al punto, Pablo, ¿quién fue? Pablo, ¿quién era? Y que mismo Pablo me diga, o sea, siento que es como un apapacho, no, pero un apapacho de decir, "Ah, ya, dale, explicar, ¿no?". Ajá, es como un buen padre. Corrige. Y corrige con autoridad, con fuerza, cuando es necesario, ¿no? Yo lo veo así. Y además de que nos va a decir, ¿sabes qué? Tienes la oportunidad, ¿no? Y yo creo que en este caso, para quienes estén luchando en ir a una iglesia, como usted lo dijo, tenía ese pensamiento. Sí, sí, no. Era bien feo. Pero fíjese, tenemos ese pensamiento porque dejamos de ver a Dios. Ujú. O sea, dejamos de ver el punto principal que es Jesucristo, que es el que cambia, que es el que transforma. Vemos al humano. Por ejemplo, si soy honesto, yo antes o sea, hubo un tiempo en el que, hace muchos años, yo cuando era un jovencito, y se me habló de Dios, yo conocí a Cristo, pero empecé a fijarme en el hombre, empecé a fijarme en el pastor, en los hermanos, y me iba achicopalando. Digo, no, hombre, si este pastor dice esto, o el hermano acá afuera está hablando esto, o ahí estaba viendo comportamientos que, vamos, no, quizá no eran edificantes, pero no comprendía que es justamente esto que dice en Timoteo, o sea, que somos pecadores, que no somos perfectos, que estamos en una constante lucha y una constante evolución de nuestra persona. Y yo creo que eso también, pues, puede ser como una espada de doble filo en el sentido de que, o sea, si yo ya que conozco la palabra de Dios y yo ya sé cuál es mi lucha, debo de, de, de crear yo o de generar, ¿no? De demostrar, mejor dicho, esa luz que Dios ha puesto en mí. O sea, yo creo que también tenemos esa responsabilidad como cristianos de mejorar como hombres. Hasta en mi punto de vista en la actualidad, ya que soy un hombre, pues no me atrevo a decir maduro, pero ya soy un adulto que ya ha vivido varias cosas y que ha entendido que no me debo de fijar en el hombre, sino me debo de fijar en el Dios de los hombres, en el Todopoderoso. Porque si yo me fijo en el hombre, pues es igual que yo. Entonces, podrá ser el predicador más grande de la historia, pero hay algo en lo que seguramente está luchando. Y, y dice la palabra, ¿no? Maldito el hombre que confía en otro hombre, ¿no? Entonces, eh, o sea, cuánto tiempo perdemos fijándonos en el hombre cuando tenemos la conexión directa con el Padre? O sea, somos tan absurdos que nos fijamos, o sea, que a fuerza queremos poner a alguien en medio en vez de buscar al Señor y tratar de buscar llámale tú, paz, esa tranquilidad o ese espíritu que Dios tiene para nosotros. Esa es mi forma de pensar. No sé si está correcta, soy un pecador, no, no sé si lo estoy diciendo de la manera más correcta, pero en la actualidad empiezo a discernir, ¿no? Que no me tengo que fijar en lo que hacen los demás, sino me tengo que fijar en el Padre. Y de hecho, Pablo lo escribe, puesto los ojos en el autor y consumador. O sea, está diciendo, si lo vemos de esa manera, o sea, hacemos la unión de los versículos, Él es el que comienza la buena obra y quien la finaliza. Y Pablo dice, puestos en los ojos en el autor. O sea, exactamente, en el que inició la obra, en el que pensó en la obra y a su vez
es el que va a consumar la obra. O sea, él no está diciendo más que, brother, él inició tu historia y él es el que la va a finalizar. Entonces tú tienes que ver a ese autor. Y como lo dijo ahorita, tenemos el error en fijarnos en los hombres. Y yo creo que sabe que, hermano, también el error está en que nos medimos constantemente con los hombres. O sea, como a decir, me pasó y soy honesto, ¿no? Que escucha a tal predicador y desde abajo estoy diciendo, no, yo hubiera dicho esto. No, yo hubiera hecho esto. Exactamente. Ah, yo hubiera ido por esa parte. Y lo que no estoy entendiendo es que es Dios. O sea, no es el predicador, es Dios hablando a mi vida. Y entonces, yo creo que también ahí, como dice usted, y lo dijo bien, reconocer. ¿Qué tengo que reconocer? Que no soy el mejor y que me voy a equivocar. Pablo lo dijo, o sea, él podría haber llegado con cátedra a decir, brother, yo fui el más grande criminal, si así me quieres ver, pero hoy soy alguien diferente. No, le dijo, te voy a dar una palabra de ánimo. Eres pecador, pero yo soy más. ¿Pero qué crees? Estoy en esa constante de cambio, en ese constante cambio en el que tú ves mis luchas y tú puedas decir, pero ¿por qué Pablo? Pues porque sigues en ese cambio, en esa transformación. Yo una vez, cuando yo entré al instituto bíblico, trataba de buscar a Dios de una manera más intensa. Y entonces, cada vez que yo buscaba a Dios de manera más intensa, me daba cuenta que era más pecador. O sea, más cosas malas salían de mí. Y entonces, yo no lo entendía. Yo no lo entendía. Y yo fui con una maestra y le dije, oiga, maestra, está pasando algo. Y me dijo, allá, ¿qué? Que pues que soy pecador y estoy haciendo cosas que había dejado de hacer. Y le dije, y me siento triste. O que te, o, o te das cuenta, bueno, yo en mi vida me doy cuenta que hay cosas que en mi naturaleza, o sea, en mi vieja naturaleza, no sé si lo puedo decir así, pues me parecían normales. Desde quizá hablar mal de tal persona, criticarla, menospreciarla, mi egocentrismo, por ejemplo, cosas chiquitas, pero que en realidad son bastante, que lastiman mucho el corazón de uno. Entonces, me doy cuenta cada vez que escucho la predicación, que estoy escuchando la palabra, este, a veces pongo el evangelio en YouTube y lo voy escuchando mientras estoy trabajando. Entonces, me doy cuenta y escucho y hasta a veces lo repito y digo, ala, o sea, me está hablando, es que la palabra de Dios tiene, o sea, es tan perfecta que te dice cómo debes de comportarte hasta en lo más mínimo de tu vida. Eso es increíble. Me acuerdo hace muchos años también, no, yo no sé en qué versículo está ni nada, pero sí lo llegué a leer, que incluso hasta la palabra de Dios nos indica cómo ir al baño. Sí, que tienes que hacer un hoyo en la tierra, dejas el desecho y la tapas. O sea, algo así más o menos les dice la palabra. No sé en qué parte está honestamente, pero, o sea, si te das cuenta en esos pequeños flashazos, ¿no? Que, digámoslo así, que tiene la Biblia, es sorprendente que es un manual de vida. Es un manual de vida y ese manual de vida, bueno, vamos, es difícil seguir un manual y a veces, si por ejemplo, digamos que es como un jueguito, ¿no? Digamos que es como en los huevitos Kinder, pues viene con su manual, pero tantito no hacemos un paso, no tiene sentido, no cuadra, no se armó, se cae. Tú lo ves incluso hasta ya armadito, pero lo empiezas a manipular y ¿qué pasa? Se cae, ¿no? Por ejemplo, como un Lego. Y es porque hay una pieza que le falta. Y es ahí donde tenemos que recordar nuevamente o volver a leer el manual para tratar de erradicar esa parte y hacer que el juguetito, lo que sea, como lo quiera ver,
pues esté completo. Y es un trabajo constante. Yo como que lo cuadro así. Ya usted me dirá. Acaba de decir algo que tiene razón y es muy importante. Dijo, Armas un Lego y si no se para es porque le hace falta una pieza." O parece que está parada, pero tantito lo mueves y se cae. Ahora, O no funciona. si lo podemos ver a nuestra vida, si nuestra vida fuera un Lego y no se para nuestra vida, es porque le hace falta una pieza. Y esa pieza se llama Jesucristo. Y muchas veces nosotros vamos a caer porque queremos sacar esa pieza que incomoda. Incomoda porque rompe la postura. Ahorita dijo, ahorita usted dijo algo. La Biblia nos enseña hasta cómo, por ejemplo, de cómo el pueblo de Israel tenía que, cuando él salió al desierto, ellos tenían que no dejar huella de ese tipo de cosas, porque pues es inmundo, por así decirlo. O sea, usted no come en la taza del baño. O sea, para cada lugar tiene su, ahora sí que su lugar, no valga la redundancia. Pero acaba de decir algo muy, muy importante y es eso de la pieza, porque a veces nosotros, vuelvo a decir, los que están afuera, no están mirando esa pieza que de alguna manera les trata de hacer caminar, ¿sí? Miramos, como dijo, el ego y se ve padre, pero cuando vemos que se cae, dice uno, ¿qué pasó? Pues sí. No nos sirve eso. Nos quejamos, nos molestamos. Incluso hasta llegamos a pensar que lo hicimos mal. Sí. Pero si nos damos cuenta, es la pieza que se llama Jesucristo y Pablo les estaba poniendo esa pieza que les hacía falta, ¿no? A esos pecadores. Mira, brother, aquí está la pieza, se llama Jesús. Yo soy el peor, pero hoy te vengo a dar la pieza para que tú puedas cambiar, para que tu vida pueda seguir, para que tú puedas ser alguien diferente, ¿no? Y, y, y me gusta esa, o la manera como lo dijo, porque también incluso Pablo le dice a Timoteo, tienes que aprender a dirigirte. Y yo no sé dónde les decía, yo me imagino a Timoteo, o sea, yo en mi mente trato de imaginarme a un buen muchacho que ama a Dios, que siga a Dios, pero aún en medio de ello Pablo le está diciendo, apréndete a dirigir. Wow, ¿no? O sea, Esa era quizás su lucha, ¿no? No saber dirigirte. Todos tenemos una, ahora sí como dicen, cola que nos pisen, ¿no? Entonces, tenemos ahí algo, porque no somos perfectos. Tenemos alguillo ahí en lo que tenemos siempre que mejorar, sobre todo para hacer luz, ¿no? En la oscuridad. no, y importante, como otra cosa que dijo importante es que seguramente Timoteo se estaba equivocando y le dijo, tienes que aprender a dirigir. Y veamos la manera en cómo Pablo le hizo ver su error. O sea, podemos poner la escena de la mujer que es prostituta y podemos nosotros, o sea, si queremos, podemos ponernos en ese lado. Decir, aquí traigo al hermano Pablo porque es esto y esto y esto. Y el Señor Jesús pueda venir y decir, ¿y tú quién eres? O sea, está bien, conozco a Pablo y sé en qué se está equivocando, pero dime tú quién eres. Y entonces Pablo, antes de, por así decirlo, acusarlo con el Señor Jesús, tuvo el discernimiento, y tuvo las palabras precisas, no para decirle a Timoteo, eres un pecador, sino para decirle a Timoteo, apréndete a dirigir. Incluso cómo se dirigió a él fue una enseñanza de cómo quizás se debía dirigir Timoteo, ¿no? Sí, O sea, no puedes predicar sin el ejemplo. exactamente. Y este es el punto en el que como cristianos, si por ejemplo, si tú que ya estás dentro de la iglesia y estás batallando porque la hermana fulanita de tal ya cayó, porque desafortunadamente pasa, ¿no? A veces llega gente nueva a la iglesia y por ejemplo, a veces nosotros dentro de la iglesia
Si hay problemas, hay situaciones, mandamos a llamar a quienes están a la cabeza. Y, hermanos, vino el hermanito fulanito de tal es nuevo, que no se note el error que está viendo ahorita, para que no se espante. Pero que en algún momento se va a tener que dar cuenta que hay un error. Y, y esa parte es la que nosotros tenemos que entender. O sea que seguimos caminando, seguimos siendo transformados. Obviamente que hay gente que quizás parezca que no cambia, pero yo creo que también es la constante eh, intención del Señor para que cambie, para que sea transformado. Y vuelvo a decir, tú no conoces el dolor, tú no sabes, es, uno puede ver de lejos, y como lo dijo hace un rato, el Dios es como un buen padre. Cuando su hijo se equivoca una vez, pues, bueno, al menos yo con mi hija no llego y le doy bien duro. Llego y le hablo y le digo, mira, esto está mal, esto no me gusta, esto está, y no me gusta que lo hagas. Y vuelve a caer, y a veces todavía ahí me detengo y digo, voy a hablar de nuevo con ella. Y ya, exactamente, y le digo, ¿por qué? Pero si reincide, entonces ya es necesario una corrección, que es lo que hace Dios con nosotros, ¿no? Y yo, y aparte, aparte de que hay hijos, hermano, que, bueno, a mí no me tocó ser ese hijo, pero yo tuve un hermano que le daban bien duro y seguía la misma postura. Pero hoy puedo decir que, porque a veces decimos si no cambió o no cambia, pues tú no sabes si el día de mañana, fíjese que hay una historia bíblica que cuando yo la escuché, me gusta mucho porque el hermano que la compartió, habla de un rey que estaba leproso. Entonces manda a llamar al ¿cómo se llama? Al, al profeta. Y el profeta le dice, eh, tienes que ir al río, tienes que meterte 7 veces. Y decía quien estaba compartiendo, ¿tú crees que en la primera vez que salió haya habido un cambio en él? No, Sino porque 7. exactamente. Y él decía, tú síguete metiendo al agua hasta que sea tu séptima vez. Y eso es lo que la gente no entiende. Se metió al agua y salió igual. No, 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 no resulta. Bueno, se volvió a meter. Ya lleva 3 veces y no ha pasado nada. Se ve igual que como entró. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que como cristianos somos pecadores. La iglesia no nos hace mejores personas, por el contrario. Como lo dijo Pablo, nos hace peores pecadores, ¿no? Sí. Uy, eso me gustó. Suena bastante duro, pero es cierto. Y no es porque, y justamente no es por justificar, sino porque ya que estamos aquí, ya conocemos de la palabra, claro que somos peores pecadores porque si lo seguimos haciendo con el conocimiento, pues sabemos que ahí sí, o sea, no hay que ser un genio para entender que hay algo mal ahí, ¿no? Bien. Y bueno, creo que me llevo esa frase, esa palabra, porque me impacta bastante. O sea, incluso me ayuda a entender holísticamente, ¿no? Cómo es que, cómo es que en mi vida personal tengo que mejorar y que, y como usted lo comentó, o sea, desde que usted lo dijo ahora, yo lo pienso. O sea, cada vez que yo quiera que tenga que tenga malos pensamientos o sé que voy a pecar en algo, a orar. O incluso hasta pongo la palabra de Dios en audio, ¿no? Porque siento que, y también pensar que Jesús me está viendo. O sea, eso me ayuda a mí, me ayuda bastante para no volver, ¿no? Con ese tropezón. Y, y bueno, creo que me llevo de este primer capítulo bastantes cosas padres para analizar
y sobre todo para entender, ¿no? Que en mi humanidad, que jamás voy a ser perfecto, debo de buscar de la presencia del Padre. Y sobre todo, hermano Pablo, y no nada más para usted, sino para quienes nos están viendo, o sea, hacerles entender que el cambio, no es- en algunos sí, es de la noche a la mañana, pero aún así hay cosas que tienen que cambiar. O sea, va a cambiar en, quizás tú que nos estés escuchando, vas a cambiar en ciertas cosas, en ciertas áreas, pero el Señor te va a llevar a otra área diferente que quizás tú no conocías y que tienes que cambiarla, transformarla. Al final de cuentas, yo le ponía hace un rato un ejemplo, el que afina el oro no lo saca hasta que se fue toda la escoria, hasta la más mínima. Claro, y entonces, hermano, pues como dice usted, también, aunque usted no lo crea, también aprende uno de este tipo de pláticas que es muy interesante, ¿no? Saber que estamos en esa constante y que el hecho de que estemos dentro de la iglesia no nos hace mejores, nos hace peores. Y no por decir, ay, sino porque Dios nos demuestra cuán pecado hay dentro de nuestro corazón, que es mucho más del que nosotros pensábamos. Y eso nos pone, tiene que poner con los pies en la tierra para decirnos que necesitamos ser cambiados, necesitamos ser transformados y que si el de al lado está, perdón, está fallando, está en el mismo proceso. No juzgarlo. Exactamente. Y pues bueno, hermano Pablo, es una bendición hablar de Dios. Así es. Bastante bonito. A modo de conclusión, para ti que nos estás viendo, no sé si conozcas de Cristo o estés batallando, estés apenas congregándote y estés viendo ya los errores y te esté desanimando el seguir caminando con Jesús. Quiero decirte que así como tú estás en ese constante cambio, también el que está enfrente, el que está detrás, el que está a tu lado, sigue en el mismo, estamos en el, bajo el mismo proyecto del mismo autor. Y pues deseamos en el nombre del Señor Jesucristo que Dios siga transformando tu vida y que ahora, que quizás esta plática que tú acabas de escuchar te haga pensar diferente. Somos cristianos que pecan, somos cristianos que fallamos todavía, somos cristianos que estamos en esa constante y no es un pretexto, sino es una manera de decir, sigamos adelante. Amén. Bueno, pues Dios les bendiga. Esperamos que les guste, haya gustado este primer episodio. Si es así, déjenoslo saber en los En los comentarios. comentarios, mándenos ahí un comentario, una sugerencia o incluso quizá una temática, ¿no? Para que la podamos ir abordando. Y pues Dios les bendiga. Dios les bendiga.